invitar a que estemos abriendo nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículos 11 al 17. Ahí vamos a tener la lectura, Colosenses, capítulo 2, versículos 11 al 17. Leemos la palabra del Señor que dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor, alabado sea su nombre para siempre. Nos bendice siempre poder compartir la palabra de Dios, nos bendice siempre tener este espacio para glorificar al Señor, para bendecir su nombre y en especial compartir esta predicación expositiva que nos alimenta diariamente. Bueno, nos quedamos las semanas antepasadas, la semana pasada estuvimos celebrando el Día de los Niños y de las Niñas y teníamos un sermón distinto. Pero nos quedamos en la última parte de la carta de Pablo a los Colosenses con la verdad contundente que Pablo había revelado a esta iglesia, que en Cristo los creyentes están completos. Es decir, los creyentes en Cristo estamos provistos plenamente, estamos llenos, colmados, acabados, completos. Esa verdad tremenda que el apóstol Pablo asienta allí sirve como el punto de inicio de una parte muy polémica en su carta. Él va ahora a iniciar una especie de ataque, por decirlo así, de una descripción, de una, podríamos decir, de un desenmascaramiento de la herejía que se estaba infiltrando en la iglesia de Colosas y bueno, en todas las iglesias del valle del río Lico, ¿no? Hierápolis también estaba allí probablemente con riesgo de ser afectada. Lo que Pablo entonces señala es que no nos falta nada, a los colosenses no les faltaba nada y a ningún cristiano le falta nada, ni a ninguna persona nacida de nuevo, a ningún salvo, no le falta absolutamente nada, porque la gloriosa salvación de Dios provista en Cristo es completa, es absoluta, es contundente. Tanto es así que el autor de Hebreos dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? La salvación que el Señor nos da es completa, es absolutamente plena, no se requiere nada adicional. Por esa razón ahora vamos a comenzar a ver de manera un poquito más directa que lo que Pablo había hecho hasta este momento, cómo se desmoronan las pretensiones de la herejía que amenazaba a la iglesia de Colosas. Tal vez una de las razones por las que estas y otras herejías logran abrirse paso entre los cristianos sea el problema con el que todos los creyentes nos enfrentamos en algún momento de nuestra vida. Y ese problema es cómo lidiar con el pecado, cómo manejar el tema del pecado en nuestras vidas. En especial los recién convertidos, pero también cristianos que llevan ya un buen tiempo en la fe, pero que producto de alguna razón, alguna decisión equivocada, no crecen adecuadamente en su formación bíblica y en un punto de su experiencia se enfrentan a tentaciones, debilidades,
y una serie de conductas y comportamientos que son propios de la naturaleza pecaminosa, pero no de un creyente en Cristo. Entonces, cuando eso ocurre, estos cristianos nuevos o cristianos flojos derechamente para conocer la palabra del Señor, se sienten mal porque ceden a estas tentaciones, caen en pecados y comienzan a tener la idea de que algo les falta en su vida cristiana y comienzan a dudar tal vez de su conversión. ¿Me habré convertido bien? ¿Mi bautismo habrá sido el correcto? ¿Habré hecho las prácticas adecuadas? ¿Estaré en la congregación correcta? Tal vez en la congregación de allá voy a ser mejor cristiano, tal vez realizando algo. Como que viene esa necesidad de querer hacer algo para mejorar de alguna manera esta salvación. Obviamente en este punto, claramente lo que ocurre es que ignoran las provisiones que el Señor ha hecho para vencer el pecado, o simplemente son seducidos con la idea de hacer algo por cuenta propia que les permita sentirse mejores creyentes, mejores cristianos. Para ser más exacto, mejores creyentes que otros, superiores cristianos que otros. Por eso esta sensación que se produce cuando no se sabe lidiar con el pecado y se procura buscar algo para hacer y así ganar un peldaño adicional, una posición más ventajosa o una posición de superioridad moral o espiritual o intelectual frente a otros, esta sensación rápidamente va a imprimir un sentido de competitividad con los demás. Se empiezan a establecer niveles de logro basados en el desempeño de ciertas obras que son generalmente externas, porque de esa manera se puede dejar en claro quién hace esa obra o quién no la hace. Y allí es donde empezamos a encontrar competencias por tener una vestimenta más espiritual, por la ingesta o la abstención de cierta clase de comidas o bebidas, la práctica de ciertos ritos o de cultivo de ciertas experiencias místicas, etcétera, que pueden empezar a dar la sensación a estos cristianos inmaduros o derechamente ignorantes de la palabra del Señor, y se comienza a producir esta idea bastante perversa del mejoramiento espiritual o intelectual o moral, como estamos señalando. Obviamente, como esto es una desviación flagrante de los principios bíblicos, la dinámica de este juego de roles o este juego de poderes termina estableciendo normas, reglas y leyes humanas que tristemente, mientras éstas se van afianzando, cobran cada vez más fuerza y la palabra del Señor empieza a quedar más desvalorizada aún, empieza a quedar absolutamente relegada, tanto que el propio Señor Jesucristo ya advirtió al respecto de esto, al respecto del legalismo. Allí en Mateo 15, versículos 7 al 12, el Señor dice lo siguiente respecto de esta actitud legalista. Hipócritas, dice el Señor. ¿Quién profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra? ¿Se fija usted? Una cuestión externa. De labios me honra. Mas su corazón está lejos de mí. Claramente el Señor denuncia una religiosidad externa, pero no interna, no real, no profunda. Sigue diciendo el Señor, pues en vano me honran. Es decir, todo lo que el legalismo desarrolla y produce como adoración, como honra, como alabanza, es absolutamente vano, es inútil, es inservible. ¿Por qué? Sigue diciendo el Señor, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Y llamando así a la multitud, les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre.
Entonces, acercándose sus discípulos, mire, esta parte es muy interesante, le dijeron al Señor: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? El Señor Jesucristo lidió directamente y sin tapujos contra el legalismo. El Señor Jesucristo no fue muy condescendiente con el legalismo. El Señor Jesucristo lo denunció claramente como una cuestión hipócrita, es decir, ponerse una máscara externa en donde se finge una cierta superioridad frente a otros. Sin embargo, lo duro de esto es que el legalismo lo que hace es poner mandamientos de hombre en los creyentes y los convierte en una especie de doctrina. Obviamente así se invalida la palabra del Señor. Acá en la carta de Pablo a los colosenses, lo que se ha llamado la herejía colosense, vamos a encontrar en ella varios elementos de este cristianismo mezclado, de este cristianismo pervertido, de este cristianismo empobrecido por prácticas que pretendían mejorarlo o complementarlo. Hay al menos 4 ideas o 4 orientaciones o desorientaciones que los herejes estaban metiendo en la iglesia colosense: el legalismo, el misticismo, el ascetismo y filosofías centradas en el humanismo. Estos 4 elementos son los que Pablo va a comenzar ahora a entremezclar en una denuncia absolutamente contundente. Por eso vamos a comenzar hoy con el ingrediente legalista que esta herejía pretendía impulsar. Ahora, lo que vamos a decir en este sermón es que Jesucristo es superior al legalismo. Ahora, ¿en qué sentido Él es superior al legalismo? Vamos a ver esta superioridad de Jesucristo sobre el legalismo en 3 grandes aspectos. En primer lugar, voy a compartirles acá. En primer lugar, Jesucristo es superior al legalismo porque nos ofrece o entrega una circuncisión superior. Una circuncisión superior. Versículos 11 y 12 dicen: en Él, seguimos hablando de Cristo, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de entre los muertos. Bendito sea el Señor para siempre. Bueno, la mayoría de los cristianos entendemos bien y sabemos qué es la circuncisión o qué era la circuncisión, en qué consiste este rito, pero para responder tal vez a nuestros hermanos o amigos más nuevos, en el tiempo bíblico, en el tiempo del Antiguo Testamento y bueno, también en gran parte del Nuevo Testamento y hasta el día de hoy incluso, en Israel la circuncisión era un signo del pacto de Dios con Abraham. Usted puede encontrar eso en detalle en Génesis capítulo 17, versículo 11. Allí se establece el rito de la circuncisión. Ahora, ¿en qué consistía? Bueno, siempre es un poco incómodo explicar esto, pero en la práctica consistía en una pequeña operación, una pequeña cirugía realizada en el miembro viril, en el pene del varón, en la que se cortaba una porción de su prepucio. En eso consistía el rito físico externo practicado en todos los varones israelitas. Hay que señalar que hasta el día de hoy los israelitas mantienen ese rito y es muy característico de ellos. Sin embargo, durante la historia de Israel, algunos pensaban que el rito externo de la circuncisión era suficiente como para poner a una persona en una correcta relación con Dios. Bastaba el rito externo. No importaba si el israelita era bueno o no. Bastaba con que fuera un israelita, que hubiera nacido israelita o que se hubiera hecho israelita por anexión al pueblo y que estuviera circuncidado.
Sin embargo, hay una gran diferencia con lo que planteaban los líderes y los profetas de Dios, que insistían que la circuncisión era mucho más que solo la señal exterior. Esta señal exterior de la circuncisión tenía valor solamente si la persona que se circuncidaba estaba realmente consagrada al Señor. Vale decir, no bastaba con el rito externo sin una conversión interna, sin una consagración interna y completa. Algunos textos nos aclaran bastante esto en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Moisés habla en Levítico 26:41 diciendo, yo también habré andado, yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Y entonces se humillará su corazón incircunciso. Mire qué interesante. Y reconocerán su pecado. Corazón incircunciso. Ezequiel, capítulo 44, versículo 49, dice así también. Así ha dicho Jehová el Señor, ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón e incircunciso de carne, entrará en mi santuario. De todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel. Note que la ausencia de la circuncisión interior, la consagración interior, impedía incluso acceder al santuario, por supuesto. No, hasta el día el tiempo de Cristo, hasta el día de hoy, la zona del santuario, la zona del templo es absolutamente un lugar al que no puede acceder ninguna persona no circuncidada. Hemos estudiado los días miércoles cuando hemos aprendido sobre el libro de los Hechos, que el templo de Herodes incluso estaba delimitado claramente, un atrio para los gentiles, un atrio para las mujeres, y la zona principal del santuario era absolutamente inaccesible para las personas que no fuesen circuncidadas ni fuesen israelitas. Otro texto bien interesante está en Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Dice, circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que, y aquí viene la explicación de esto, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Y finalmente menciono también Jeremías capítulo 6, versículo 10, que me parece muy interesante. Jeremías 6:10 dice, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. No la aman. Impresionante. Claramente vemos entonces que en el Antiguo Testamento la circuncisión física externa no estaba asociada con esta idea popular de que era suficiente para estar en una relación correcta con Dios. Lo importante para Dios era la actitud del corazón, era la actitud de la consagración del creyente y que se manifestaba físicamente de manera simbólica mediante la circuncisión, mediante cortar un poco de la carne, vamos a decir, y eliminarlo de sí. Por lo tanto, entonces, estar circuncidados no significaba únicamente este rito físico externo, esta pequeña operación en el cuerpo, sino haber experimentado un cambio radical y completo en la vida. Por esta razón, el apóstol Pablo está exhortándole aquí a los colosenses a reconocer que este rito físico y externo de la circuncisión, que los legalistas judaizantes estaban tratando de obligar a los creyentes a que lo practicaran, no les iba a añadir absolutamente nada, ya que en Cristo los colosenses no solo estaban completos, sino que en Cristo ya estaban correctamente circuncidados. Por eso dice en el versículo 11 que estamos estudiando hoy día, en él también fuisteis circuncidados. El apóstol Pablo aquí y en casi todo el pasaje que voy a predicar hoy día está usando verbos en la conjugación del aoristo.
en este caso es un primer aoristo en voz pasiva. Y este tiempo griego utilizado aquí para la expresión fuisteis circuncidados se refiere a un acto pasado, a un acto realizado en forma pretérita, pero que es un acto completo y consumado y que tiene efectos hacia adelante, efectos que no se terminan. Por lo tanto, cuando Pablo dice a los colosenses que ellos, les dice literalmente, en él también fuisteis circuncidados, está refiriéndose a que lo que Cristo ha hecho en ellos es una circuncisión completa, consumada, definitiva, pero que tiene efectos hacia adelante en el tiempo, que tiene efectos permanentes sobre ellos. Con esto afirma que el creyente ya fue circuncidado definitivamente en el momento de creer en el Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Luego dice que esto fue hecho con circuncisión no hecha de mano. Es decir, es una circuncisión claramente diferenciada de la del antiguo pacto, que era hecha por manos en la carne, como dice Efesios capítulo 2, versículo 11. Déjeme leer el pasaje de Efesios. Aquí lo tengo. Efesios capítulo 2, versículo 11 dice: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la circuncisión hecha con mano en la carne. Les está diciendo entonces a ellos, a los efesios, el mismo Pablo, que hay una circuncisión hecha con la mano en la carne, ¿cierto? Pero en Cristo hay una circuncisión no hecha con manos, y esa sí es la importante. Fíjese usted que esta expresión no hecha a mano o no hecha con manos se utiliza en la palabra del Señor, por ejemplo, para hablar del cielo, del templo de Dios. Él no habita en templo hecho con manos de hombre. El cielo nuevo y la tierra nueva no tiene nada que ver con hecho con manos de hombre. Entonces, cuando Pablo usa la expresión circuncisión no hecha a mano, se está refiriendo entonces a una obra absolutamente divina, absolutamente sobrenatural, absolutamente completa y gloriosa. Por lo tanto, la circuncisión de Cristo no es una circuncisión física, externa, sino espiritual, moral e interna, y es una obra divina, no es una obra humana. Alabado sea el nombre del Señor por eso. En Romanos 2:29 también se menciona allí que se trata de una circuncisión del corazón. Romanos 2:29 lo dice así, usa la expresión circuncisión del corazón. También el pasaje allí en Romanos 8:29 dice que es hecha por el Espíritu, lo que muestra obviamente una superioridad frente al rito físico y superficialmente externo de la circuncisión que los legalistas pretendían imponer a los hermanos en Colosas. El legalismo tiene esa cualidad, impone cuestiones externas, físicas, absolutamente insuficientes e innecesarias, pero no valora, ni conoce, ni reconoce lo que el Señor ha hecho de manera sobrenatural, espiritual, divina y definitiva. Luego sigue el texto de Colosenses diciendo: al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Estoy siguiendo la variante bizantina, que es la que usa la Reina Valera 60. Hay otras que hacen una pequeña modificación, pero no se altera en absoluto el texto. Persisto con la Reina Valera en esto: al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Cuando el creyente es salvado mediante esta obra completa de Cristo en la cruz, no se elimina una pequeña parte del prepucio como lo hace el rito externo de la circuncisión, sino que el cuerpo pecaminoso carnal completamente es despojado. Es decir, que gracias a la regeneración que se produce en la conversión, la naturaleza pecaminosa completa del creyente queda sin el poder esclavizante que ejercía sobre la persona inconversa. Esta es una verdad poderosa, no solamente para los colosenses, sino también para nosotros. Saber que cuando
hemos nacido de nuevo, cuando el Señor nos ha regenerado, entonces experimentamos una maravillosa operación integral en nuestro ser, en donde el Señor inhibe la capacidad de la naturaleza pecaminosa para ejercer gobierno, para ejercer esclavitud sobre nosotros, porque la nueva naturaleza es implantada por la gracia del Señor en la persona nacida de nuevo. Por lo tanto, en Cristo, el pecador renace como una nueva creación, no solo como una versión mejorada de sí, no como una especie de camuflaje parcial, no con ciertas pequeñas amputaciones, como algunos piensan, ¿cierto? Es que ahora ya no fumo, ahora ya no tomo, ahora ya no bailo, pero sigo siendo eh, un cagüinero, decimos aquí en Chile, las personas que hablan mal de otros. No, no, no. La verdadera regeneración, la evidencia completa del nuevo nacimiento es una naturaleza completamente nueva. Y eso lo dice Pablo a los Corintios en su segunda carta, capítulo 5, versículo 17 de la segunda Corintios, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Maravilloso es esto, ¿no? Pero Pablo no se queda allí, sigue planteando en qué sentido la circuncisión de Cristo es superior. Verso 12 dice: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Precioso. Nuevamente acá usa un verbo en aoristo, ¿no? Sepultados, sepultados. ¿Cómo se grafica entonces esta circuncisión, esta regeneración, esta transformación de la naturaleza, este despojar el cuerpo pecaminoso carnal, este dejar inhabilitada la naturaleza pecaminosa en el creyente? Pablo dice: sepultados con él en el bautismo. Aquí esta palabra sepultados es sunthapto. Sunthapto. ¿Qué significa esa partícula sun? Significa con alguien. Es decir, la traducción de esta palabra sepultados tendría que ser algo así como co-sepultados, sepultados con él, sepultados con Cristo, ¿no? Es impresionante esto. A mí me gustó muchísimo mientras lo estudiaba, porque la expresión gráfica de esta circuncisión que Cristo produce integralmente en el creyente se grafica en el bautismo cuando somos consepultados, cosepultados, así como Jesús fue sepultado en esa roca abierta, para esa roca labrada, como se llama allí. Así como Cristo fue sepultado, nosotros fuimos sepultados juntamente con él en el bautismo. Maravilloso es esto. Y por esto, los efectos de esa sepultura, de esa muerte, persisten. Por la forma en que Pablo está presentándolo aquí, la manera gramatical en que Pablo describe sepultados, cosepultados con él, en este aoristo que indica algo que ya ocurrió en el pasado, no es algo que tenemos que hacer ahora, no es que nos tenemos que cosepultar con Cristo. En Cristo, en la cruz, él nos cosepultó con él, y esa muerte a la vieja naturaleza tiene efectos permanentes en nosotros. Esto es lo que los teólogos llaman la identificación del creyente con Cristo, y es tremendamente relevante. La identificación con Cristo. Cuando nosotros decimos que recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, lo que estamos haciendo es identificarnos con Él por la fe. Tener fe salvadora no es creer que Dios me puede sanar una uña encarnada o que me puede quitar el coronavirus. Tener fe en Cristo significa creer en un milagro mucho más grande, y ese milagro mucho más grande que una sanidad es el milagro de la salvación, el milagro de la regeneración, este milagro transformador en donde morimos con Cristo, donde somos sepultados con Cristo, donde ya la vieja naturaleza deja
de existir, pierde su poder esclavizante sobre nuestras vidas. Esta identificación del creyente con Cristo es importantísimo por la sencilla razón de que la sepultura de Jesús fue la evidencia de que la muerte de Jesús fue real y no solo una cuestión aparente. Hay algunos herejes que dicen que en realidad Jesús no murió, sino que se durmió, tuvo una especie de catalepsia, le dio como un síncope. Pero todo eso es absolutamente ridículo al saber que hubo una sepultación, que él fue sepultado. Mire, por favor, Primera a Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4. Pablo incluye la sepultación de Cristo dentro de este credo inicial que él plantea como la esencia del Evangelio. Primera Corintios 15, 3 y 4 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Por esta razón, mis queridos hermanos, la identificación del creyente con Cristo mediante la fe en Él produce la realidad de la muerte de la carne. No es un asunto de separación externo, sino de la absoluta realidad interna y espiritual. Y el bautismo ilustra esta gloriosa realidad. Esto me parece a mí sencillamente maravilloso. Esto es muy superior a andar haciéndose cortes en el cuerpo, a andar haciendo ciertas prácticas físicas y externas como para combatir el pecado, como si poniéndose un tipo de vestimenta vamos a vencer el pecado, como si guardando cierto rito vamos a vencer el pecado. El pecado no se vence así, el pecado no se vence con ritos, el pecado no se vence con flagelaciones del cuerpo, el pecado no se vence siendo un hipócrita, el pecado lo venció Jesucristo en la cruz del Calvario al morir, y nosotros estábamos muriendo con Él cuando nos hemos identificado con Él. Y en el bautismo esto queda graficado de manera dramática, de manera pública y de manera absolutamente contundente. Ahora, ¿de qué valdría haber sido muertos con Cristo y sepultados con Cristo para quedarnos allí? Del mismo modo que el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, el texto de Colosenses sigue diciendo, en el cual, sigue hablando de Jesús, en el cual fuisteis también resucitados con Él. Alabado sea su nombre para siempre. El bautismo simboliza no solamente la sepultura, sino también la resurrección, es decir, la salida del sepulcro. Esa gráfica expresión del bautismo viene a mostrarnos gráficamente lo que vivió Cristo y lo que vive un nacido de nuevo en Cristo, solo en Cristo. El bautismo entonces es símbolo de la muerte, pero también es sinónimo de la vida, es un símbolo de la vida nueva. No solo la vida física, no solo el bios, no solo el volver a respirar, no solo el volver a sentir, sino que fundamentalmente de la zoé, de la vida espiritual, de la vida nueva, de la vida eterna. No morimos con un cuerpo carnal, pero resucitamos con una vida nueva, con la vida eterna metida dentro de nuestras vidas por la gracia del Señor, solo en Cristo. Esto entonces representa no solo que el viejo hombre queda inhibido allí en el bautismo, en la conversión, sino que el comienzo de este nuevo hombre en Cristo, y eso es la vida cristiana, es una vida completamente nueva, es una vida en donde tenemos que ir aprendiendo a recibir, a usar y a disfrutar todo lo que el Señor ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Termina el pasaje diciendo allí, mediante la fe, aquí está, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Claramente entonces el modo de alcanzar esto es por la fe en el poder de Dios. Pablo les escribe a los Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe.
Esa verdad radical tiene que ser una respuesta radical también para los legalistas. No por obras, es por gracia. Es bajo el poder de Dios. Somos salvos por medio de la fe. Este es un regalo de Dios. No lo podemos generar nosotros. Yo no puedo cambiar mi naturaleza pecaminosa. Tú no puedes cambiar tu naturaleza pecaminosa. Tú no puedes vencer el pecado por ti mismo. Yo soy incapaz de vencer el pecado por mí mismo, pero al poner nuestra fe en Jesucristo, el poder glorioso de Dios ha derrotado la capacidad del pecado sobre nuestras vidas, y la vida cristiana consiste en ir apropiándonos gradualmente de ese proceso maravilloso al que llamamos santificación. Um, Recuerdo con mucha alegría cuando era un adolescente, cuando estaba en la educación media. En ese tiempo allá en el sur usábamos unas insignias cuando uno formaba parte de un colegio. Me fascinaba tener muy limpia mi insignia. Mi madre hizo una costura muy firme a mi chaqueta para que no se saliera, y me encantaba salir del colegio, me encantaba deambular por donde pudiera estar para que la gente supiera que yo estaba en ese colegio. Me encantaba. Instituto Regional Federico Errázuriz de Santa Cruz, un colegio maravilloso que me dio algunos de los lindos años de mi niñez, de mi infancia, de mi juventud, de mi adolescencia fundamentalmente. Y me gustaba mucho, estaba fuertemente identificado. Sin embargo, mi alegría contrastaba mucho al ver con tristeza cómo personas de otros liceos apenas salían de su liceo se sacaban la insignia. Recuerdo que había una técnica en donde ponían unos broches con macho y hembra en sus insignias, entonces las personas podían sacarse la insignia y quedaban los broches ahí libres. O también para identificar la corbata, el corbatín del color de otros colegios era distinto al del nuestro. Nuestro colegio era una corbata burdeo, entonces nosotros salimos con nuestra corbata burdeo y con nuestra insignia, y los chicos de otros colegios escondían su corbatín azul o escondían su insignia. Me daba tristeza porque yo decía, son personas que están en un lugar que no aman. Son personas que están obligados y anhelan salir rápido de allí, no están cómodos. Qué triste es eso. De manera similar, cuando algunas personas recién convertidas dejan que los legalistas les llenen la cabeza con ideas absolutamente absurdas, con mandamientos humanos, estas personas dejan de identificarse con Cristo, pierden el gozo de su salvación, pierden la alegría de saber todo lo que Cristo hizo por ellos en la cruz. Les da vergüenza mostrarse públicamente como cristianos, les da amargura, les da tristeza, porque alguien les convenció de que su salvación no es suficiente. Alguien les convenció de que su vida nueva no era suficiente, tenían que complementarla con ritos externos, con ciertos atuendos, con ciertas vestimentas, con ciertas prácticas. Qué triste es un cristiano que ya no está identificado con Cristo. Ellos les metieron en la cabeza la idea de que con esas cosas absurdas y ridículas ellos podrían mejorar su vida religiosa y ser mejores que otros. Entonces empiezan a mirar en menos su experiencia espiritual. Por eso en esta mañana yo te invito a que, así como Pablo denunció el legalismo que se quería infiltrar en la iglesia de los colosenses, así también hoy día denunciemos el legalismo, identifiquémonos completamente con Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección, y con alegría mostrémosle a todo el mundo lo felices que estamos. Si no te has bautizado todavía, haz planes para que puedas experimentar esta expresión gráfica de lo que interiormente el Señor ha hecho en tu vida, y puedas decirle al mundo lo feliz que eres con tu vida cristiana. Mantengamos nuestra identificación con Cristo cada día y que ningún legalista nos haga dudar de ello. En segundo lugar, les voy a compartir acá el segundo aspecto en que
lo que Jesucristo otorga es superior al legalismo. Aquí está. En segundo lugar, aquí lo que Jesucristo nos otorga es una vida superior. Jesucristo le otorga al creyente una circuncisión superior, pero también le otorga una vida superior. Veamos los versículos 13 al 15. Dice así la palabra del Señor, versículos 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Bendito sea el Señor para siempre. Alabado sea su nombre para siempre. En los versículos 13 al 15, que vamos a ver a continuación, Pablo va a mostrar un cuadro glorioso, un cuadro extraordinario de lo que Cristo ha hecho por los colosenses y, por supuesto, por todos los creyentes. A mi juicio, acá podemos notar tres grandes figuras que describen este cuadro magnífico de lo que Jesucristo ha hecho. Tres analogías, tres metáforas de lo que Cristo ha hecho con los colosenses. Eso es lo que Pablo está indicando acá. En primer lugar, Pablo da un pantallazo, da una imagen de muertos por el pecado que reciben vida. Yo quiero que usted se imagine, no sé si alguna vez ha visto un muerto, pero imagínese usted una persona muerta, completamente muerta, sin posibilidades de reanimación. Imagínese usted una persona muerta ya con bastante tiempo, una persona que no tiene posibilidades de ningún signo vital ni de ningún tipo de medicina, un muerto completamente muerto. Así estaban los colosenses y así estábamos nosotros antes de que el Señor nos diera vida. Y a vosotros, estando muertos en pecado, en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. La manera gráfica en que Pablo describe la obra de Cristo en los colosenses para mostrar la superioridad de Cristo sobre el legalismo de esta herejía que se estaba infiltrando en Colosas, se ven claramente en esta imagen. La palabra aquí muertos, estando espiritualmente muertos, es un adjetivo que caracteriza la falta de vida y la falta de vigor espiritual. Y uno de los elementos de esta palabra, muertos, acá, es ser completamente indiferente a las cosas de Dios. Imagínese usted, haga el esfuerzo algún día, si está frente a un muerto, invítelo a cenar a ese muerto. Invítelo a comer, invítelo a dar una vuelta, ofrézcale un regalo, invítelo a salir, invítele, no sé, ofrézcale regalarle $1.000.000. Ese muerto va a estar absolutamente indiferente, por muy extraordinario que sea lo que usted le esté ofreciendo. ¿Y por qué es tan indiferente? Simplemente porque está muerto. Esa es la idea de esta palabra. Pablo grafica la condición de los perdidos, de los inconversos, como personas muertas, como personas caracterizadas por falta de vida, personas que no tienen vida ni física, ni más bien vida física en sí mismo, y por lo tanto, al no tener esa vida espiritual en ellos, entonces están absolutamente indiferentes hacia Dios. Ahora, estando en esa condición, esto es lo extraordinario que hace el Señor Jesucristo. Estando en esa condición de absoluta indiferencia, estando en esa condición de absoluta muerte espiritual, de, como dicen los reformados, esa depravación total del hombre, estando así, es que el Señor
os dio vida juntamente con él. Exactamente. Hay personas que creen que iniciaron una búsqueda, un camino, y cuando empezaron a mejorar, llegaron al Evangelio. Eso no es así. El Señor da vida a las personas cuando están en sus delitos y pecados, como dice otra parte de la palabra del Señor. Nuevamente aquí, al decir, os dio vida juntamente con él, Pablo utiliza esta mezcla maravillosa. Usa el aoristo, es decir, algo que se hizo en el pasado de manera completa y absoluta y que tiene efectos en el futuro, pero nuevamente en la palabra utiliza esta partícula sun, es decir, con. Os dio vida juntamente con él. Hizo vivos a esos muertos, indiferentes, podridos, depravados, totalmente perdidos, les dio vida junto con Cristo, los revivió junto con Cristo, en Cristo. No hay conversión sin Cristo, no hay salvación sin Cristo, no hay vida nueva sin Cristo, no hay absolutamente nada sin Cristo, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo, solo en Él. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. No hay rito suficientemente poderoso para darte vida, no hay droga suficientemente buena para sacarte los problemas, no hay absolutamente nada ni nadie que pueda hacer lo que únicamente Jesucristo pudo hacer. Os dio vida juntamente con él. Somos vivos y estamos vivos solo por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, ¿cómo hizo eso el Señor? Pablo sigue diciendo, perdonándoos todos los pecados. Y la palabra con la que se expresa el perdón es la palabra griega charizámenos, que significa dar graciosamente, dar por pura gracia. Es decir, tú ni yo hicimos absolutamente nada que nos hiciera acreedores al perdón. Tú y yo no hicimos absolutamente nada bueno como para que el Señor nos perdonara. No tomamos una decisión, no realizamos un rito, no usamos cierta ropa, no participamos en cierto lugar, no hicimos cierta práctica, absolutamente nada, no nos cortamos nada del cuerpo, no nos golpeamos, no nos torturamos, no hicimos absolutamente nada que nos hiciera acreedores al perdón. Él lo hizo charizámenos, es decir, por pura gracia. Cuando estábamos perdidos, Él nos dio vida con Cristo, perdonándonos. Y ese perdón nuevamente está en la forma griega del aoristo, es decir, algo que él hizo en el pasado de manera completa, por eso dice todos los pecados, no solo algunos, y que tiene efectos permanentes en el tiempo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor para siempre. Dar algo como muestra de la propia buena voluntad y beneficio hacia alguien. Eso es la gracia, esa es la manera en que el Señor nos dio vida perdonándonos. Esto me da una paz tremenda a mi corazón. No me invita a pecar, por el contrario, me da una fuerza enorme para entender el poder del perdón del Señor Jesucristo. Y esto me compromete a profundizar lo que ha sido la vida nueva que Él me ha dado. Me compromete a profundizar una comprensión de lo que Cristo ha hecho por mí para poder ir venciendo cada día esta naturaleza pecaminosa que ya no tiene capacidad de esclavizarme. Tengo que empezar a reconocer y a apreciar más profundamente esa nueva vida porque Él ya me ha perdonado. Yo no estoy haciendo cosas para Dios para ser perdonado. Nosotros estamos trabajando y sirviendo de por vida al Señor, porque Él ya nos ha perdonado. Lo que surge de un cristiano verdadero no es miedo al castigo, sino gratitud por el perdón, por la obra absolutamente de gracia que Él ha hecho entre nosotros. Si un cristiano, si una persona que se dice cristiano, que se dice creyente, luego de escuchar que todos sus pecados son perdonados, entonces cree que eso es un chip libre para seguir pecando, está completamente equivocado y sin duda alguna nunca ha nacido de nuevo. Por eso Pablo, cuando enseñaba esta verdad maravillosa de la gracia perdonadora, decía, entonces, ¿seguiremos pecando para que abunde la gracia? Por ninguna razón. Eso es el pensamiento de un inconverso.
El pensamiento de un creyente es decir, Él me ha perdonado todos los pecados, por lo tanto, debo en gratitud, con gozo, con alegría, proactivamente empezar a vivir en santidad, vivir amando a mi prójimo, viviendo amando al Señor, vivir sirviendo desinteresadamente. Eso es lo que hace la nueva naturaleza en la vida de un creyente. La segunda figura es tan extraordinaria como la primera. La idea de los muertos indiferentes es tan espectacular, pero fíjate la siguiente figura. Pablo ahora grafica lo que Cristo ha hecho por los colosenses como un acta con cargos adversos que es anulada. Mira lo que dice el versículo 14. Es precioso. Dice, anulando, perdona que me ría, pero esto es gozoso, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Oh, precioso, maravilloso. La segunda figura, imagina tú, por favor, un acta escrita. Esto se puede entender como un reconocimiento de deuda firmado por el deudor. Imagínate que hay un acta en donde están todos tus pecados, todas las maneras en que tú y yo hemos pecado, todas las maneras en que tú y yo hemos transgredido la ley. Hemos transgredido la ley moral de Dios, que esa no está obsoleta. La ley ceremonial, esa sí, obviamente no tiene vigencia, pero la ley moral sí, los 10 mandamientos siguen vigentes. Todo lo que tiene que ver con la pureza y la santidad, eso no está abolido, eso forma parte de la ley. Y Cristo dijo, no he venido a abrogar esa ley, he venido a cumplirla completamente. Esa ley no está abrogada, por lo tanto hay que cumplirla, hay que vivirla, pero en Cristo. Entonces, imagínate, por favor, todas las formas en que tú y yo hemos pecado, todas las maneras en que hemos transgredido las normas de Dios, lo que hemos hecho en el pasado, lo que estamos haciendo ahora y lo que vamos a hacer seguramente en el futuro. Imagina que están anotadas en un acta. Imagínate entonces que esa acta está allí escrita y que tú al leerlas te das cuenta que está hablando de ti. Estás pudiendo reconocer cada una de las maneras en que has pecado y que yo he pecado. Y sabes que eres culpable, que eres deudor, que hay una sentencia definitiva que hay que ejecutoriar sobre tu vida y mi vida. Es decir, estamos condenados. Esa es el acta de los decretos que nos era contraria. Allí estaba escrita. Entonces, ¿qué dice Pablo? ¿Qué hace Jesús? Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Anulándola. Esos pecados se muestran aquí como una lista interminable de deudas que tenemos con Dios, que los colosenses tenían con Dios y que nosotros también tenemos con Dios, cuya obligatoriedad es indiscutible. No podemos hacernos los lesos, no podemos evadir nuestra responsabilidad porque allí están no solamente lo que hicimos, está también la norma que hemos transgredido. Pero aquí es donde Pablo usa nuevamente este aoristo precioso para decir que esa acta es anulada. Bendito sea el Señor. Esa acta es completamente borrada. Cada una de las deudas que teníamos contra el Señor, de las cuales éramos culpables, el Señor en la cruz del Calvario las ha borrado por pura gracia y por pura misericordia. La palabra griega que se usa acá, anulando, es la palabra exaleifas, que significa precisamente quitar del medio, frotar, limpiar. Bendito sea el Señor para siempre. Él ha anulado, Él ha borrado cada una de las formas en las cuales tú y yo hemos transgredido su ley moral, hemos sido perversos, hemos sido pecadores. Él ha borrado, y no solamente el Señor la borró, el Señor lo que hace es quitarla de en medio. Él la saca de la posición que tenía. Él la saca, Él erradica esos cargos en nuestra contra. Y hace una tercera cosa con esa acta borrada, con esa acta que ahora está completamente limpia. Como esa acta que está sin ningún escrito, sin ningún cargo, ahora la toma y la clava en la cruz. Entonces la cruz, mis hermanos, no es una señal de derrota, no es una señal de fracaso. La cruz, mis hermanos, es el acto más glorioso que el Señor ha hecho por nosotros, porque nosotros antes de la cruz, lo único que podíamos mirar
Era un listado de pecados, un listado de fracasos. Una y otra vez nuestras vidas transgrediendo la ley del Señor. Pero ahora al mirar la cruz, nos vemos en Cristo completamente santos, completamente perdonados, completamente libres. La cruz de Cristo es para nosotros el acto más glorioso que el Señor ha hecho. Vemos el poder del juicio de Dios cayendo sobre su Hijo y vemos el amor de Dios perdonándonos en su Hijo. Bendito sea el Señor para siempre. Esa acta está en blanco. Esa acta está borrada. No permitas que un miserable legalista venga a escupirte pecados que el Señor ya ha perdonado. No permitas que un ignorante legalista venga a decirte que una prenda de ropa te va a hacer más santo cuando la obra de Cristo fue mucho más exigente para darte una salvación tan grande, un perdón tan glorioso. Bendito sea su nombre para siempre. Alabado sea el que vive para siempre. Un acta completamente borrada, un acta quitada de su lugar, un acta clavada en la cruz del Calvario. Es lo que Cristo hizo por los colosenses y ha hecho por ti y por mí. Pero la obra de Cristo es tan perfecta que no se quedó solo allí, no se quedó en esa figura. La tercera figura de Pablo es preciosa también. Mira lo que dice, verso 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿A quién le temes? ¿Le temes al diablo, al enemigo, al tentador? Sí, es posible que hayas tenido luchas profundas con el enemigo. Al igual que el Señor Jesucristo, apenas iniciado su ministerio, la primera actividad que realizó no fue una actividad pública, fue una actividad privada. El Espíritu Santo le lleva al desierto y en el desierto es tentado por el diablo. Las mismas áreas de tentación que históricamente el diablo ha generado, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, lo mismo que tentó a nuestros primeros padres, Adán y Eva. A Cristo también lo tentaron, pero el segundo Adán, el postrer Adán, que es Cristo, venció la tentación. El postrer Adán, que es Cristo, no sucumbió a la tentación, ni a los deseos de los ojos, ni a los deseos de la carne, ni a la vanagloria de la vida. Lo mismo que experimentó Adán y Eva, es lo mismo que experimentó Cristo y es lo mismo que experimentamos nosotros. Esas huestes espirituales de maldad son derrotadas, fueron derrotadas decisivamente por Cristo. Se les llamaba antes el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que gobierna a los hijos de iniquidad, todos esos títulos que tenía el enemigo antes de venir el Señor Jesucristo, quedan absolutamente vencidos y derrotados en la cruz del Calvario. Por eso cuando Pablo redacta acá dice, despojando a los principados y a las potestades, despojando. La palabra despojar quiere decir aquí quitar las armas y quitar la armadura a un enemigo que ya está vencido. Eso es despojar. Una vez que vences a tu enemigo con sus propias armas, con su propia armadura, lo vences, lo derrotas. Entonces, después de vencerlo, le quita su armadura, le quita sus armas. Vale decir, las huestes espirituales de maldad que han sido vencidas por Cristo en la cruz del Calvario ya no tienen esas poderosas armas, ya esas armas y esas armaduras que tienen para atacar y para defenderse, no las tienen, no están disponibles para ellos. Por lo tanto, son enemigos vencidos. Eso Jesús lo hizo de una vez y para siempre. Jesús quebrantó el poder del enemigo y no solo lo quebrantó, dice acá que lo expuso a la vergüenza pública y los llevó cautivos en su desfile triunfal. La figura es muy hermosa. Son gobernantes espirituales avergonzados y vencidos. Esta figura Pablo la toma seguramente de los generales romanos que salían a la guerra.
contra alguna nación enemiga, contra alguna nación invasora. Y cuando regresaban, se organizaba un desfile triunfal. Las personas salían a las calles con guirnaldas, las personas salían a la calle a ver este desfile público. Antes de llegar el rey, los heraldos iban por la calle anunciando: ha vencido, el rey ha vencido, el rey ha vencido. Y empezaba la gente a salir. Y cuando entraba este general romano, vestido de sus ropas regias, traían atrás encadenados, traían atrás maltrechos, malheridos, totalmente desnudos, despojados, a los reyes invasores, a los enemigos con los cuales lidiaron y a los cuales vencieron. Eso es lo que está señalando aquí Pablo. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz no es una derrota, la cruz es el triunfo glorioso del crucificado. Es la exhibición pública de las huestes espirituales de maldad vencidas y derrotadas en la cruz del Calvario. Ya no tienen poder, ya no tienen herramientas, ya no tienen defensa. En Cristo son completamente vencidos. Yo no sé cuántas veces te ha tocado estar endeudado con algo. No sé si te ha tocado alguna vez un acreedor inconsciente. No solo tienes que verle la cara todos los meses para ir a pagarle lo que le debes. Es un acreedor desagradable porque te hace sentir mal cuando te cambia las condiciones del compromiso. Te humilla al sacarte en cara el préstamo que te hizo y vive amenazándote. A veces aumenta las exigencias de intereses en tu cuenta y parece que eso va a durar mientras dure la deuda. Vive amenazándote. Sin embargo, toda esa amargura por este acreedor desagradable se convierte en alegría, en libertad y en gratitud cuando surge alguien que te libera de la deuda. No hay comparación entre la vida llena de deudas y la vida libre de deudas. De igual manera, el legalismo quiere revivir la deuda, quiere revivir la esclavitud, quiere revivir la humillación, quiere revivir la culpa, quiere revivir la condenación y la muerte. El legalismo es una pésima forma de vivir, porque el legalismo va a tratarte como una persona muerta, va a tratarte como un deudor, va a tratarte como alguien incapaz de tener victoria en sí mismo. El legalismo va a someterte, el legalismo va a inhibirte, va a clasificar a las personas en grupos. Los hombres sí, las mujeres no. Estos pueden, estos no pueden. Es terrible. El legalismo es incapaz de darnos vida como lo hizo Jesús. El legalismo es incapaz de anular, borrar y crucificar nuestra culpa. Y el legalismo es incapaz de vencer, humillar públicamente a las huestes espirituales de maldad que nos esclavizaban. El legalismo no te libra del pecado. Solamente puede mostrarte cuán grande es la culpa tuya y las de los demás. Solamente en Cristo hay victoria completa sobre el pecado. Bendito sea el Señor para siempre. Y termino con lo siguiente. Disculpe que me demore un poquito más del tiempo, pero es una palabra que a mí me ha bendecido mucho. En tercer lugar, la superioridad de Jesucristo sobre el legalismo se expresa en que Jesucristo otorga al creyente una libertad superior. Una libertad superior. Versículos 16 y 17 los leemos a continuación. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Alabado sea el Señor. Aquí vamos a ver la consecuencia de lo que Cristo ha hecho por los colosenses y por todos los creyentes. Y la gran consecuencia que Pablo les señala a los colosenses es que nadie puede juzgarles por no practicar cuestiones que ya cumplieron su propósito en la historia de la salvación y que ya están completamente superadas. Nadie puede juzgarte por no practicar
cuestiones de la ley ceremonial judía. Nadie puede condenarte por no practicar o no hacer aquellas cosas que un hombre inventó y las convirtió en un mandamiento, pero que no están en la palabra del Señor. Nadie os juzgue. Me gusta lo que dice Samuel Pérez Millós, me gusta mucho este comentarista bíblico, es un experto en el idioma griego, y él plantea lo siguiente respecto de esta frase, nadie os juzgue. Se los voy a citar, lo voy a leer textualmente. Samuel Pérez dice: los que han sido derrotados en la cruz buscan juzgar y establecer sentencia condenatoria mediante los falsos maestros enviados para alterar la paz en los cristianos y la armonía en la iglesia. Estos juzgan a los hermanos no por la doctrina, sino por reglas que han dejado de estar operativas, asuntos ceremoniales que contenían prohibiciones cancelados definitivamente para ellos. Hasta ahí la cita del hermano Samuel Pérez. Pablo describe explícitamente lo que los legalistas plantean como acusaciones de transgresión. ¿En qué los juzgan? ¿En qué los juzgan? En comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. Es decir, prescripciones ceremoniales por comida y bebida, unidas a una larga lista de detalles minuciosos, son completamente cancelados por Cristo. En Hechos capítulo 10, versículo 14, notamos claramente cómo el apóstol Pedro se ve enfrentado a esta situación cuando va a evangelizar a los gentiles, y el Señor le dice: no llames inmundo lo que yo he santificado. El Señor ha hecho un cambio. Las cuestiones ceremoniales, las prescripciones de comidas puras e impuras, todo lo que tiene que ver con los aspectos litúrgicos del tabernáculo, todo eso tenían la función de ser una sombra de lo que había de venir. Tenían la función de ser una especie de señal o símbolo de algo que iba a venir. Por lo tanto, si ya vino la realidad, ¿para qué seguir pegado en la sombra? Este argumento es completamente inhabilitado por el apóstol Pablo cuando aplasta esta condenación legalista contra los cristianos. Como lo señala Pablo, verso 17, dice: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Todo aquello que los legalistas pretendían obligar a los colosenses a practicar como complemento a su vida cristiana, para mejorar su vida cristiana, para ser mejores cristianos, tal vez para vencer el pecado, etcétera, etcétera, no tiene eficacia alguna, porque es una sombra de una realidad que iba a venir. Sombra, en este caso, caracteriza los sistemas ritualistas del judaísmo. La sombra apunta a una realidad futura, que es Cristo. En el Antiguo Testamento solo podemos buscar a Cristo en estas sombras, en estas instituciones, en estas señales, en el maná, en los elementos del tabernáculo, pero como sombras, no como la sustancia. Luego Pablo dice: el cuerpo es de Cristo, por lo tanto la sustancia, el soma, el cuerpo es Cristo. Esa es la realidad que tenemos ahora. Lo triste entonces al ver el legalismo es que hay muchos que quieren ser esclavos de sombras, de tipos, de formas, de figuras que ya cumplieron su objetivo en el Antiguo Testamento, pero que hoy día no son necesarias, porque ya tenemos la realidad, ya tenemos el cumplimiento, y el cumplimiento es Cristo. El fundamento de la exhortación de Pablo aquí es la obra de Cristo. Todas estas cuestiones del calendario no tienen valor como medios para la salvación. La función de estas sombras es señalar al sacrificio perfecto que hizo Cristo. Por eso es muy insensato llamar realidad a cuestiones que son solamente sombras. Déjeme concluir recordando una historia un tanto jocosa que nos pasó a Marcelita y a mí. Pudimos comprobar de manera fehaciente lo invalidante que es el legalismo.
la brutal discriminación que instala el legalismo y los excesos simplemente absurdos a los que puede llegar. Hace varios años con mi esposa estábamos participando de una importante convención en un hermoso templo. Estábamos en un tiempo de receso y los directivos estaban en la plataforma preparando lo que venía hacia adelante, la segunda parte. En ese momento, uno de los dirigentes de esta organización le hace una seña a su esposa para que le suba unos documentos que necesitaban para la segunda parte. Insisto, estábamos en un receso, no se estaba interrumpiendo nada. Y junto a mi esposa estábamos en una zona cercana al altar, por lo que pudimos ver todo este episodio increíble. Se acerca esta pastora con los documentos para llevárselos a su marido, cuando en ese momento se abalanzan sobre ella dos hermanos de ahí, de ese lugar. Nosotros nos imaginamos que había pasado algo terrible, tal vez había una cuestión eléctrica desconectada, porque que pudiera correr riesgo la pastora, tal vez una tabla estaba suelta, porque ellos se abalanzan para detener a la pastora que iba a acceder a ese lugar. Y cuando llegaron hasta ella, nos dimos cuenta que el peligro no era la electricidad, no era una tabla suelta, el peligro era la pastora. Y el asunto es que en esa congregación, en esa iglesia, era prohibido que una mujer pudiera subir las escalinatas de la plataforma de ese hermoso templo. Nosotros quedamos impactados, los hermanos casi se caen por tratar de impedir ese acto flagrante contra la santidad gloriosa de ese altar. Fue un tanto incómodo, acudimos allí para ayudar a mediar la situación, fue incómodo. La pastora fue muy comprensiva ante como podríamos decir, la debilidad de la fe de los hermanos y les entregó a ellos los documentos para que los pudieran subir. Cuando ya la cosa se calmó un poco, nosotros con Parcela tomamos aparte a uno de los hermanos y le hicimos notar con cariño, no en discusiones ni nada, que no era muy correcto lo que habían hecho. El hermano se excusaba diciendo que son las reglas, que son las normas, y le empezamos a mostrar allí que en realidad, por muy normativo, humanamente hablando, que eso pudiese haber parecido, la pastora no estaba interrumpiendo nada, no estaba celebrándose un servicio, no había nada que pudiera afectar el culto, no había ninguna transgresión en realidad. Cuando el hermano lo comenzó a entender, mi esposa, para alivianar la situación, se acercó hasta el altar donde estaban las escalinatas y le decía a nuestro hermano, que hoy día es un querido amigo nuestro, Marcela levantaba el pie y lo ponía sobre la escalinata y le decía, ¿pequé? Después lo sacaba y decía, no pequé. ¿Pequé? No pequé. Entonces, de manera humorística, el hermano se empezó a dar cuenta de lo absurdo que es impulsar una norma humana que va a marginar a personas de una cosa tan insignificante como llevar unos documentos. Esta manera jocosa en la que nosotros vimos esta realidad contrasta con muchas prácticas legalistas que hoy día marginan a las mujeres, marginan a los niños, marginan a tales o cuales personas, porque hay alguna autoridad humana que ha establecido ciertas jerarquías, hay una autoridad, una norma humana que ha establecido ciertos protocolos y ciertas prácticas. Hermanos, Cristo liberta, el legalismo esclaviza. Cristo capacita, el legalismo inhabilita. Cristo es la realidad y el legalismo es apenas una sombra. No cambies la realidad de Cristo por las sombras. El legalismo hoy es uno de los factores que más inmoviliza a la iglesia. Es sencillamente absurdo que se levanten normas, ritos, prácticas, prohibiciones y ocasiones sagradas
establecidas por simples mortales, revestidos de una supuesta solemnidad a causa de su edad o posición política, y que las congregaciones les atribuyan a esas reglas más autoridad que a la Biblia. Esta herejía debe ser erradicada de raíz y nadie puede juzgarte por ello. Viene el tiempo en que todo pequeño imperio corrupto se va a desmoronar para que el único y soberano Dios, nuestro Señor Jesucristo, reine y gobierne eternamente. Tal vez eres uno de los que no sabes cómo enfrentar tu pecado porque ignoras la provisión que Dios ha conseguido en Cristo para tu victoria y para mi victoria. En esta mañana debes saber que la victoria está en la cruz de Cristo porque en Cristo estamos completos. Primero, porque recibimos la capacidad para andar en una forma correcta por nuestra posición en Cristo. Esta expresión en Él se repite en todo el pasaje que estamos estudiando, porque todo lo que tenemos es porque estamos tomados de la mano del Señor, porque estamos unidos a Cristo, no porque lo merezcamos, no porque hayamos cumplido una serie de una larga lista de exigencias que algún viejito gruñón y amargado ha creado por ahí. No, Señor. Tenemos esta posición porque estamos en Cristo. En segundo lugar, todo ya fue hecho íntegramente en el pasado, todo cumplimiento ya fue logrado por el Señor Jesucristo. El tiempo griego que hemos mencionado durante este sermón, este aoristo, se refiere precisamente a algo que ya fue hecho en el pasado de manera completa y consumada. Fuimos circuncidados en Cristo, fuimos sepultados en Cristo, fuimos resucitados en Cristo, recibimos vida juntamente con Cristo, y esta provisión divina ya se realizó y tiene efectos permanentes en el futuro. Por lo tanto, no tienes nada que añadirle a tu salvación, no hay nada que agregarle a tu salvación. El legalismo no puede mejorar en grado alguno nuestra salvación, porque ya estamos completos en Él. Bendito sea el nombre del Señor. Y finalmente, hemos aprendido en esta mañana que todo esto se hizo gracias al Señor Jesucristo, y por lo tanto necesitamos estar identificados con Cristo. En cada caso se emplea esta preposición sun, que es con, co-sepultados, resucitados con Él, recibimos vida con Él, todo es con Él. Por lo tanto, debemos identificarnos con nuestro glorioso Señor y Salvador. Esta es la base de la aceptación divina. Dios nos acepta solo cuando estamos en Cristo y con Cristo, porque nos ve como su Hijo y nos da en su Hijo toda bendición espiritual. ¿Qué necesitas en esta mañana? ¿Tan convencido de que algo le falta a tu salvación? ¿Qué le falta a tu experiencia de vida? Déjame decirte que en Cristo no nos falta nada. La santidad es posible cuando estamos unidos a Él, cuando dejamos que su palabra gobierne nuestras vidas. Un servicio al Señor es eficaz cuando estamos unidos a Él, pero separados de Él, nada podemos hacer. No podemos vivir una carrera loca, egoísta, desconectados del Señor, desconectados de su iglesia, desconectados de sus planes, desconectados de sus propósitos. Esa vida no sirve. Solo en Cristo alcanzamos bendición y vida eterna. Sea cual sea tu necesidad, déjame orar por ti en esta mañana para que el Señor siga haciendo cosas preciosas en tu vida. Oramos al Señor.